Estamos en una exposición que dedicamos en el Prado a Clara Peeters, que es una pintora flamenca especialista en bodegones. Pintó entre 1607 y 1621 que sepamos, no sabemos demasiado de su biografía. Es una de las pocas mujeres artistas activas en Europa en el siglo XVII, una época en la que por los prejuicios sociales las mujeres tenían muy difícil el desarrollar una carrera profesional. Y uno de los objetivos principales de esta exposición es precisamente darle visibilidad a una de las que lo consiguió. Peeters es una pintora que pinta en un idioma pictórico, en un lenguaje pictórico realista, que es novedoso en la época. Peeters es unos 7 o 8 años más joven que Caravaggio, está pintando unos 8 o 10 años antes que Velázquez pinta cuadros parecidos a estos. Está en la vanguardia de un nuevo movimiento estilístico, el realismo, el naturalismo se suele llamar en pintura. Una de las cuestiones que nos planteamos en la exposición es ¿por qué pintar este tipo de objetos? ¿Qué quieren decir? ¿Cómo los valoraban los contemporáneos? ¿Por qué, por ejemplo, pintar pescados? Sabemos, si atendemos a descripciones de viajeros contemporáneos, que en los Países Bajos del Sur, en lo que ahora llamamos Bélgica, donde ella pintaba, en el entorno de la ciudad de Amberes, el pescado de agua dulce se valoraba tanto como el pescado de agua salada, lo cual hoy en día sería extraño. La razón es que el pescado de agua salada se guardaba o se preservaba en salazón y por lo tanto no era fresco, y sin embargo el pescado de agua dulce se vendía en los mercados en barriles. Hay un viajero español en el siglo XVI que habla con sorpresa del gusto que le da a él llegar a los mercados y encontrar pescados vivos que puede comprar, ¿no? La sal era muy valorada en ese momento y era relativamente escasa. Era muy necesaria precisamente para conservar la comida, ¿no? Por esa razón, la sal, cuando se mostraba en una mesa, se mostraba en saleros importantes, normalmente de plata. Y Clara Peeters también pinta mesas en las que hay saleros importantes, que están hechos de plata y que muestran sal. Y en varios de sus cuadros también vemos cosas como cuchillos, que a nosotros nos pueden parecer objetos habituales y sin embargo es interesante pensar en qué quería decir ver un cuchillo en una mesa o en un cuadro para un contemporáneo. Cuando alguien acudía a la cena invitado en la época, ya fuese un banquete o una cena normal, acudía con su propio cuchillo y por lo tanto los cuchillos eran una manera, como podía ser la ropa, de enseñar estatus. Y los cuchillos que vemos en los cuadros de Clara Peeters en esta exposición pues nos recuerdan eso, ¿no? Vemos también varios cuadros de otras cuestiones que tienen que ver con la cultura culinaria del XVII. Quesos, por ejemplo. Sabemos que existía una media de unos 3 días de ayuno semanales por año en el siglo XVII, en la Europa cristiana, en la Europa católica. Por eso se pintan y se comen muchos peces y por eso también se pintan y se comen muchos quesos. Sabemos también que los quesos tienen un valor comercial y recordar de nuevo que cuando una persona está viendo estos cuadros en la época está pensando en lo que significa a ojos de un contemporáneo pues los objetos que está mirando. El queso era un bien que en los Países Bajos del Sur se producía para consumo propio, pero también para exportación. Hay muchos documentos en España en el siglo XVII en los que se habla de quesos de Flandes. Otros objetos curiosos que vemos en los cuadros, por ejemplo, en uno de ellos hay un gavilán, un ave de cetrería. ¿Por qué pintar un ave de cetrería? ¿Qué querría decir a ojos de los contemporáneos? Pues sabemos que precisamente cuando pinta Clara Peeters en los Países Bajos del Sur, en lo que ahora llamamos Bélgica, se promulgan leyes que insisten en que solo los aristócratas pueden cazar con ese tipo de pájaro y que para cazar aves hay que cazarlas con pájaros de cetrería. Son cuadros que están afirmando la idea de quien los muestra, quien tiene pájaros de ese tipo, quien los muestra en sus cuadros es una persona de alcurnia. Hay mucho gusto también en la época, y lo vemos en estos cuadros, por los bienes exóticos, por bienes que estaban llegando a los mercados europeos desde América, África o desde el Oriente. Por ejemplo, porcelana que está llegando de China, llega a la corte de los Habsburgo, sobre todo a la corte de Felipe II en la segunda mitad del siglo XVI, y que desde ahí se expande al resto de Europa y se identifica con las colecciones que ha tenido el rey de España y se identifica también con ser cosmopolita, con ser de mundo. Es muy interesante también que junto con algunas porcelanas vemos conchas. Son siempre conchas exóticas, africanas, americanas o orientales, no son conchas europeas. Un tipo de concha en Europa se llamaba porcelana en italiano y se aplica el mismo término a la porcelana que llega de China. Sencillamente porque es un tipo de material o de objeto que les recuerda al otro. Y ese vínculo etimológico que se establece por ese parecido se establece también en pintura. Y es muy bonito ver en esta exposición cómo Clara Peeters va juntando objetos, atendiendo a vínculos culturales que existían en la época, pero también buscando sencillamente crear belleza, ¿no? Y uniendo pues, un color a otro y muy laboriosa y cuidadosamente creando composiciones que en última instancia lo que buscan es crear belleza y armonía.